Hola, te habla el ingeniero Williams Medina para darte la bienvenida al curso sobre derivadas de funciones de Matemática 1 de Ingeniería. En este video tutorial encontrarás la solución detallada de ejercicios que involucran cálculo de límites indeterminados mediante la aplicación de la regla de L'Hopital y su aplicación sucesiva cuando fuere necesario. En este momento vamos a comenzar con una de las aplicaciones de la derivada para el cálculo de límites indeterminados. La técnica que se aplica en este contenido es conocida como la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital establece que si nosotros tratamos de calcular el límite cuando x tiende a x sub 0 de p de x entre q de x y este límite da indeterminado en la forma 0 sobre 0, entonces el cálculo de este límite va a ser equivalente a calcular el límite cuando x tiende a x sub 0 de p' de x sobre q' de x, donde p' y q' son las derivadas correspondientes a p de x y a q de x. Importante resaltar que se deben derivar de manera independiente tanto el numerador como el denominador. Esto es, no se trata de la derivada de un cociente, sino la derivada de dos entidades de manera independiente. Si este límite al calcularlo también diera cero, entonces se procede a la aplicación de la regla de L'Hopital nuevamente. O sea, entonces sería el límite cuando x tiende a x sub 0 de p segunda de x sobre q segunda de x. Y así sucesivamente hasta que el límite ya no sea indeterminado, sino que se consiga un valor especificado para él o se consiga que no existe. O sea, una división entre cero. Vamos a resolver varios ejemplos de la aplicación de esta regla. Si tenemos calcular el límite cuando x tiende a 0 de x dividido entre tangente de x. Entonces, para calcular este límite por sustitución, nos damos cuenta que el límite cuando x tiende a 0 de x dividido entre tangente de x va a ser igual a 0 dividido entre la tangente de 0. Esto da entonces 0 dividido entre la tangente de 0, que es indeterminado. Dado que el límite es indeterminado, entonces vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Diremos que el límite cuando x tiende a 0 de x dividido entre la tangente de x y procedemos entonces a derivar. En el numerador, cuando derivamos, será el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de x es 1. Y en el denominador, tangente de x, su derivada será secante cuadrado de x. Ahora, este límite vamos a evaluarlo por sustitución. Cuando aplicamos la sustitución nos va a dar 1 entre secante cuadrado de 0. La secante de 0 es 1, entonces aquí tendremos 1 sobre 1 al cuadrado, lo cual es equivalente a 1. Por lo tanto, podemos afirmar con propiedad que el límite cuando x tiende a 0 de x dividido entre la tangente de x vale 1. Veamos otro ejemplo. Si tenemos calcular el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos x dividido entre x menos seno de x. Para calcular este límite, entonces recurrimos a la sustitución. Acá tendremos tangente de 0 menos 0 dividido entre 0 menos el seno de 0. La tangente de 0 es 0 y el seno de 0 también es 0. Y entonces acá el resultado va a ser 0 sobre 0, que es indeterminado. Dado que el límite es de la forma indeterminada 0 sobre 0, entonces podemos aplicar la regla de L'Hopital. Diremos que el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos x dividido entre x menos seno de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de. Derivamos en el numerador, la derivada de tangente de x es secante cuadrado de x y la derivada de x es 1. Y en el denominador